Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es el programa Tu Libertad. Y la libertad la encontramos en la palabra de Dios y la encontramos en Cristo Jesús. Qué bueno que nos acompañas en este día. Y hoy seguimos con una serie que hemos estado hablando. La serie se llama La Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús. Si tú has estado viendo los programas y has estado siguiendo esta serie, pues ya hemos establecido varias cosas de la palabra de Dios. Esta serie se basa en el capítulo 8 de Romanos, principalmente los versículos del 1 al 17 y versículos del 31 al 39. Y si yo te voy a pedir un favorzote, mira, ve ahí en tu casa, debe haber algún cuaderno, una hoja, tráete un lápiz, tráete una pluma y siéntate ahí con un cafecito por un lado, porque vamos a estudiar la palabra de Dios y cosas que vamos a decir aquí las quieres apuntar. Sabes que cuando tú escuchas algo, al final de lo que estuviste escuchando en el momento, solamente te puedes acordar del 5% de lo que escuchaste. Eso de acuerdo a estudios científicos. Al momento que tú escuchas algo, al final de que lo terminas de escuchar, pasando unos cuantos minutos, ya solo te acuerdas del 5%. Pasando 24 horas, te acuerdas del 1%. Esta realidad yo la he experimentado cuando le he preguntado a veces a la gente que va a algún servicio, que va a alguna iglesia y hay alguna conferencia y llegan y dicen, hombre, la conferencia estuvo pero tremenda. El predicador, Dios lo usó, dijo a cosas tremendas y les pregunto, ¿y qué fue lo que dijo? Y se ponen a pensar y dicen, no me acuerdo. Y así es lo que sucede muchas veces, que muchas veces escuchamos algo y si no nos entrenamos a poner atención, olvidaremos lo que estamos oyendo. Pues bien, qué bueno que estás con nosotros. Algunos se preguntan quién es el que está ahí. Bueno, mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de la iglesia Tu Presencia y este programa es Tu Libertad. Continuamos, vaya conmigo a la palabra de Dios. Quiero que vayas a Romanos capítulo 8, en el versículo 10. Fíjate el verso 10. Y yo quiero leer desde el 9. Voy a recapitular un poquito desde el versículo 9, porque creo que es importante esto. Dice, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjate lo que hemos estado diciendo al respecto de este capítulo. La clave de este capítulo radica en los primeros dos versículos. Y lo que hemos estado diciendo, te dije al principio de la serie, y en el versículo 1, donde habla acerca de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En la segunda parte del versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mucha gente lee este versículo como si la segunda parte del versículo fuera el requisito para que no haya ninguna condenación. Pero no es lo que está diciendo el pasaje. Conforme vamos avanzando nos estamos dando cuenta el contexto de esa parte. Esa parte que se encuentra en Reina Valera y en algunas otras Biblias, en los manuscritos más antiguos no se encuentra. Se cree que en el original no estaba, sino que un copista o un escriba, los escribas que se dedicaban a copiar los manuscritos del Nuevo Testamento, alguien lo añadió y la razón de que lo añadió es como una ayuda a nosotros para entender el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en este verso 9 viene precisamente eso mismo que dice el versículo 1, que dice, vosotros no vivís según la carne. Ustedes no están viviendo en la carne. ¿Por qué no estamos viviendo en la carne? Bueno, yo estoy en un cuerpo de carne. Acuérdate, nuestra naturaleza, la naturaleza humana, dijimos que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Dios es espíritu, el ser humano es espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Esa es la realidad del ser humano. Está conformado de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. A veces las decimos al revés.
decimos cuerpo, alma y espíritu, pero es espíritu, alma y cuerpo. Otras ocasiones las decimos incompletas, hay algunas personas que dicen cuerpo, mente y espíritu, pero no, nosotros somos, nuestra identidad es espiritual, somos un espíritu porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1, 26 y 27, y hemos también, Dios nos ha puesto en nosotros una alma, que esa alma está unida a nuestro espíritu, y esa alma es el asiento de las emociones, el asiento del intelecto, de la voluntad. Cuando nosotros entendemos esta realidad de tres partes del ser humano, vamos a poder comprender que ahora en Cristo Jesús, si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, en Cristo Jesús, tú ahora estás viviendo en el Espíritu. Ya no estás viviendo en la carne, porque mucha gente piensa que vivir en la carne es que pequé, es que fallé, es que hice esto. Y eso no es vivir en la carne. En realidad vivir en la carne significa vivir en tu propio esfuerzo y vivir en tus propias buenas obras. Y si tú intentas vivir basado en tu propio esfuerzo, ciertamente es que vas a caer. Mucha gente escucha esto que hemos estado compartiendo y piensa que esto es una licencia para pecar. No lo es. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Pablo dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera. En ninguna manera podemos nosotros pecar para que la gracia de Dios abunde en nosotros. El pecado, escucha, no es la razón de la gracia. La razón de la gracia es nuestra libertad. Lo voy a volver a repetir para que esto lo medites. El pecado no es la razón de la gracia. Mucha gente piensa que la gracia fue dada a causa del pecado. No, la gracia fue dada a causa de nosotros, para que nosotros fuéramos libres del pecado. Dios quiere que tú seas libre del pecado y por eso este programa se llama Tu Libertad. Queremos impartir la palabra de Dios para que en la palabra de Dios tú encuentres esa libertad del pecado. Nosotros no queremos darte una licencia para pecar. Yo no sé si exista una licencia para pecar. Lo que sé es que si alguien quiere pecar, tenga permiso o no, lo va a hacer. Pero si tú eres hecho libre por el Espíritu de Dios, si tú eres hecho libre y la ley del Espíritu de vida, dice la palabra, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú eres liberado por completo de la ley del pecado y de la muerte. Lo que quiere decir es que tus motivaciones internas cambian. Tú ya no vas a querer pecar. Y el problema, yo anoche estaba orando y estaba meditando en esto, al respecto de esa palabra, querer, el deseo de pecar. Un creyente, una persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, en su interior ya no quiere pecar. Puede ser tentado, ¿ok? Puede en algún momento, al ser tentado, el enemigo engañarlo y a través del engaño ser seducido por causa de las pasiones y deseos de la carne, lo que Santiago llama concupiscencia, que es esa maldad que está depositada aún en esta carne. Habíamos dicho que la palabra carne viene del griego sarx y significa todas aquellas cosas que el viejo hombre plantó en el área de nuestra alma y que utiliza nuestro cuerpo, los deseos de nuestro cuerpo, para llevarnos a transgredir la ley de Dios. Ahora, nosotros estamos muertos a la ley del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque tal y como lo hemos leído, nosotros ahora somos una nueva criatura y en Cristo Jesús fuimos crucificados juntamente con Él y ya no estamos bajo la ley de Moisés. Sin embargo, la ley de Moisés es buena. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés nos ayuda a entender dos cosas. Número uno, nos ayuda a entender el estándar de santidad de Dios. La ley de Moisés dice Dios es santo. Y si tú te quieres acercar a Él, tienes que ser igual de santo que Él. Y número dos, la ley de Moisés nos revela nuestro pecado. Nos dice que en nosotros hay maldad y por esa razón necesitamos un Salvador. Eso es lo que hace la ley de Moisés. La ley de Moisés no es más que un mapa que nos apunta hacia dónde está la salvación. Y la salvación no está en la ley de Moisés. La salvación está en Jesucristo. Jesucristo cumplió toda la ley de Moisés. Y cuando Él la cumple, Él es justo por el cumplimiento cabal y total de esa ley. Y ahora esa justicia tú la puedes tener. Esa justicia es tuya por la fe en Él. Por fe viene una transferencia
Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Existe una transferencia. Nuestro pecado fue puesto sobre Jesús y la justicia, su justicia, fue puesto sobre nosotros. Ahora, escucha, yo quiero que vayas conmigo a Gálatas en el capítulo 3. Y Gálatas capítulo 3 está muy relacionado con lo que hemos estado diciendo. Mucha gente está tratando de vivir la santidad, la santificación en su propio esfuerzo. Y cuando leemos este pasaje de Romanos 1, de no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, cuando leemos el pasaje de Romanos 8:9, donde dice, ya no estamos en la carne, mucha gente oye carne y piensa pecado, pero no todo lo de la carne es pecado. Cuando está hablando ahí de la carne, está hablando de tu esfuerzo por cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Nosotros no podemos esforzarnos no podemos inclusive mira, nuestro mejor esfuerzo. Tú y yo jamás podremos cumplir a total cabalidad esa ley, pero quien ya la cumplió fue Cristo Jesús. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es descansar en la obra consumada de Cristo. Los Gálatas, la gente que vivía en esta provincia de Galacia, no entendió eso y ellos estaban intentando cumplir los mandamientos de la ley, uno de ellos circuncidarse, y decían, el que no se circuncida no puede ser salvo. Y estaban intentando cumplir ese mandamiento dado a Moisés de la circuncisión. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos una nueva circuncisión. La nueva circuncisión está en el corazón. Y Pablo le dice a los Gálatas, ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y dice el versículo 2, esto solo quiero saber entre vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios la recibes por la fe. La ley de la justicia de Dios dice que tú no puedes cumplir los mandamientos. Para ser justo, necesitas que te sea imputada la justicia. ¿Y qué es la palabra imputar? La palabra imputar es un término de contabilidad, es un término legal también. Imputar significa que te es abonado a tu cuenta. No sé si tú tengas una tarjeta de débito o una nómina donde cuando tú vas a trabajar después de tu jornada laboral de una quincena o tal vez una semana, o a algunos les pagan una vez al mes, te depositan una cantidad de dinero, te es abonado el dinero que se te paga a ti como salario. Ahora, a nosotros en Cristo Jesús no se nos ha abonado algo que nosotros hayamos ganado con nuestro esfuerzo como si fuera un salario. A nosotros se nos ha abonado un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? La deuda ha sido pagada. ¿Cómo fue pagada? Por la sangre preciosa de Jesús. Y lo que nos fue abonado a nuestra cuenta es su justicia. Para el Señor, escucha, para el Padre, Él cuando te mira a ti, mira a tu espíritu, Él ve a alguien que ya dio cumplimiento a toda la ley. No porque tú la hayas cumplido, porque nosotros no la hemos cumplido. Nosotros no la hemos cumplido, Jesús la cumplió. Y el cumplimiento, ese cumplimiento de la ley se nos ha abonado y Dios nos declara justos. Porque cuando te ve a ti, ve la justicia perfecta de Cristo Jesús. Esa justicia nos es dada no por orar, no por ayunar, no por hacer muchas obras. Te es dada exclusivamente y solamente por la fe. Esta es la doctrina de solo por la fe. Es una preciosa doctrina que fue recuperada en los tiempos de la Reforma Protestante. Un monje agustino llamado Martín Lutero un día estaba leyendo esta epístola a los Gálatas y se le prendió el foco cuando leyó aquel versículo. Dice, el justo por la fe vivirá. Y estaba leyendo también Romanos. Cuando lee el justo por la fe vivirá, dice, he estado tratando de agradar a Dios a través de hacer buenas obras. Lo que usted está diciendo, hermano, usted está loco. Está diciendo que el cristiano no debe hacer buenas obras.
Yo no estoy diciendo eso. Ahora las obras deben ser obras que surgen de la fe. Unas obras consecuentes a la fe que tú tienes en la gracia de Dios. Quiere decir que lo que ahora nosotros hacemos no es para intentar agradar a Dios. No es para intentar ganarnos la salvación. No es para intentar ganarnos la bendición. Algunos están haciendo cosas para intentar ganarse el favor de Dios. Están tratando de hacer cosas. Dicen, voy a ayunar para que Dios al final de mes me dé ese carro que tanto estoy creyendo. Están tratando de hacer cosas para que Dios les dé una bendición. Voy a ayunar para que mi hija sea sanada. Voy a orar para que... Y ¿sabes qué? Sí podemos orar, pero nuestra fe debe descansar en el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Jesucristo, Él llevó todas nuestras enfermedades y Él sufrió todas nuestras dolencias. Él llevó nuestra escasez, Él llevó nuestra pobreza, Él llevó nuestra necesidad, Él llevó todas aquellas cosas que nos causan aflicción. Él las llevó en la cruz para que tú ahora estés completo en Él. Y ahora Él te mira justo. La ley de la justicia dice que no es por lo que tú haces. Mucha gente, vivimos en una cultura del esfuerzo, así le dicen, la cultura del esfuerzo. Se le puede llamar también una meritocracia. ¿Qué es una meritocracia? De acuerdo a tu esfuerzo es lo que tú te mereces. Y hay gente que dice, bueno, se esforzó y por eso ganó esa medalla y se esforzó y por eso llegó a estudiar a Harvard y regresó y por eso ahora él va a ser el presidente porque tiene todas estas cosas que él ha logrado y todo esto, es el más capacitado. Nos basamos en... Ese sistema funciona en el mundo. Yo no estoy diciendo que no te esfuerces. El sistema funciona en el sistema del mundo, eso funciona. Pero con Dios eso no funciona. Con Dios eso no funciona. Dios no estableció una meritocracia. No se basa en lo que tú hagas o dejes de hacer. No se basa en tu desempeño. No se basa en tu actuación. Se basa en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y cuando tú lo crees y dices, wow, Jesús ya lo hizo. Por lo tanto, ya lo tengo. Ya es mío. A veces hacemos aquella confesión que decía el hermano John Austin hace muchos años y que muchos predicadores, y me incluyo, le pedimos a la gente que haga. La palabra de Dios revela lo que yo soy. La Biblia dice lo que soy, la Biblia dice lo que tengo y la Biblia dice lo que puedo hacer. Por lo tanto, tú tienes que informarte de estas tres cosas. Si tú quieres ser libre, tienes realmente que buscar una revelación de la palabra escrita de Dios al respecto de quién eres tú. ¿Cuál es tu identidad? Ahora tu identidad está en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú ahora tienes? Tenemos una herencia en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ahora puedes hacer? Tú puedes vivir en total libertad, libre de los vicios, libre del alcohol, libre del pecado, libre del homosexualismo, libre de la fornicación y la pornografía, libre de cualquier pecado que tú quieras mencionar, libre del chisme, libre de las contiendas, libre de los pleitos, libre de las disensiones, de lo que tú me digas, cualquier obra de la carne que tú me menciones, que está ahí en Gálatas 5, en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, ahora te hace libre, porque tú ya no estás en la carne, sino en el Espíritu. Y los Gálatas estaban intentando ser libres por sus propias obras, y por eso Pablo les dice, Gálatas insensatos. Hay una versión de la Biblia, no sé si es la traducción viviente o es la lenguaje actual. Hay una por ahí que dice Gálatas brutos. Imagínate a Pablo diciéndole a los Gálatas, y no voy a usar otra palabra más fuerte, porque en algunos países de Latinoamérica, algunas palabras son maldiciones. Y a lo mejor aquí no es maldición, en el norte de México es un poco común esa palabra, pero en inglés dice, oh, stupid Galatians, y no la voy a traducir, pero te puedo decir que dice Gálatas tontos, Gálatas torpes, Gálatas bobos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? En una versión dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién les hizo brujería para que tú puedas creer que a través de tus propios esfuerzos tú puedas ganarte la justicia de Dios? Ahora, este tema a veces parece ser complicado porque usamos palabras que tienen un cierto tecnicismo. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es simplemente una posición correcta delante del Padre. ¿Cómo que una posición correcta? Quiere decir que tú puedes venir a la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, sin condenación, sin vergüenza, y que Él te acepta
Porque ahora tienes una nueva naturaleza que Jesucristo ha implantado en ti. Ahora eres una nueva creación. Ahora Dios ha puesto en ti su justicia, su santidad. Y Él mira, cuando te mira a ti, cuando el Padre te mira a ti, ve a Jesús. Esa es la justicia de Dios, que ahora te mira a Jesús y no tienes que hacer nada para satisfacer a Dios, porque Dios está satisfecho. Está satisfecho con la obra consumada de Cristo. Voy a decir esto, Dios no está enojado contigo. Se nos ha dicho muchas veces que Dios está airado con los pecadores. Sí, Dios estaba airado con los pecadores en el antiguo pacto, hasta que vino Jesús y fue el sacrificio perfecto y derramó su sangre, y ahora la palabra de Dios dice que Él está reconciliando a los pecadores con Él. Él está con brazos abiertos, llamándonos a todos a la reconciliación. Él no está tomando en cuenta tus pecados. No importa qué pecados hayas cometido, por muy graves que sean, Jesús los llevó todos en la cruz porque los llevas tú. Tú puedes recibir el perdón de Dios, tú puedes recibirlo, está otorgado. El perdón de Dios, Dios otorgó perdón en Cristo Jesús a toda la humanidad, pero cada quien lo debe recibir. Una vez prediqué de esto y una muchacha me acusó diciendo, usted está predicando universalismo porque usted está diciendo que Dios ya salvó y ya perdonó a todo el mundo. Y yo le dije, a ver, no, espera, Jesús ya murió por la salvación de todo el mundo. Jesús ya murió para otorgarle perdón a todo el mundo, pero cada quien que quiera recibir salvación necesita venir a Jesús, invocarlo y recibir esa salvación por la fe. El regalo está en la mesa, el regalo está otorgado, cada quien debe ir y tomarlo. Y si alguna persona lo rechaza, la palabra de Dios dice que si tú rechazas ese regalo, entonces la ira de Dios está en contra de ti. No. Fíjate, no es la ira de Dios a causa de tus pecados, no es a causa del adulterio, no es a causa, no. La ira de Dios solamente viene contra aquellos que rechazan el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Hay gente que está indecisa. Conozco muy poca gente que rechaza ese sacrificio conscientemente. Hay gente que está indecisa. Dice la palabra de Dios que estamos en un valle de la decisión. Tú estás en un valle de la decisión y tú tienes que tomar hoy la decisión. Tú vas a servir al Señor Jesucristo, no. En una ocasión alguien me dijo, entonces alguien puede vivir en pecado y al final de su vida simplemente recibir a Jesús y ya. Borrón y cuenta nueva. Él dice, así que chiste. Yo le dije, la gracia de Dios funciona así. Tú pudiste haber vivido una gran vida de pecado, terrible, pero no es por tus méritos. Si fuera por tus méritos, esa gran vida de pecado te mandaría a una eternidad sin Dios, pero es por los méritos de Cristo. Por lo tanto, lo que yo te estoy diciendo no es que tú vivas esa gran vida de pecado, sino a pesar de que tú la hayas vivido, aún así tú puedes venir a Dios, porque Dios en su gracia ofreció un sacrificio perfecto que alcanza a todo mundo y no se basa en tus méritos. Y sí, al final de tu vida, tú aún tienes una oportunidad, pero ¿por qué esperar al final de tu vida? Tú no conoces el futuro, tú no tienes el futuro comprado, no conoces el mañana, no sabes lo que pueda suceder en una hora quizás, como le dijo Jesús a una persona, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién va a ser todo esto que has acumulado? Tú no sabes si en una hora vengan a pedir tu alma. Tú no sabes si en una hora pueda, que yo creo que no es la voluntad perfecta de Dios, pero alguien pudiera morir en un accidente o pudiera morir con una enfermedad. Tú no sabes si ese es tu caso. Pero lo que Dios sabe y lo que Dios nos dice en la palabra es que Él quiere que tú seas salvo y que Él quiere que tú seas sano. Y lo único que se requiere es que tú lo creas. Y tú en estos momentos, sea que apenas vayas comenzando en la vida o ya vayas terminando tu vida, tú puedes venir a Él y tú recibir esa misericordia, tú recibir ese perdón que Dios otorga a todo aquel que cree, porque solamente es por fe. Escucha. Si alguien toma estas palabras para decir, oh, eso quiere decir que yo estoy perdonado y puedo hacer lo que yo quiera y se va a vivir como él quiera, lo único que demuestra es que esa persona no ha nacido de nuevo. Porque una persona que nace de nuevo no quiere hacer, no quiere continuar, porque el pecado, porque la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 5:17, un texto muy importante. Y yo quiero que vayas conmigo antes de continuar en Gálatas, y yo creo que en el siguiente programa voy a retomar este pasaje, pero quiero que vayas conmigo a Romanos 5:17, y yo creo que en el siguiente vamos a darle una segunda parte a este programa para continuar con este mismo tema, porque tengo más cosas que decir. Y antes de irnos, fíjate, Romanos 5:17 es un texto muy conocido, dice allí,
Dame oportunidad de llegar. Fíjate lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dios quiere que tú reines en vida. Dios quiere que a través de la gracia de Dios y la justicia de Dios tú reines sobre el pecado, no que el pecado reine sobre ti. Que tú no vivas más en pecado, sino que tú vivas en libertad. Muchas veces la gente no ha entendido este mensaje, este evangelio más bien de la gracia. Y creen que estamos diciéndole a la gente que pueden seguir viviendo en sus pecados. No, lo que estamos diciéndole a la gente es no tienes por qué seguir viviendo en tus pecados. Ahora puedes vivir en Cristo Jesús. Y si tú nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador y tú quieres reinar en vida y quieres recibir esta preciosa salvación, lo único que tienes que hacer es invocarlo y decirle, Jesús, quiero que sea Señor de mi vida. Si en esta hora tú quieres recibir perdón de pecados, haz esta oración conmigo y di lo siguiente. Di conmigo estas palabras de tal forma que te puedas oír. Di. Amado Jesús, te doy gracias que tú moriste y resucitaste por mí para perdón de mis pecados. Ven a mi corazón, yo te recibo hoy y Jesús te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que tú quieres darme vida eterna y por ello me arrepiento de mis pecados y te doy gracias que tú me das perdón por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, son simples palabras, pero ahora te digo, como dicen las Escrituras, tú tienes ahora vida eterna y tus pecados han sido perdonados. Y si tú quieres ponerte en contacto con nosotros, mandarnos algún mensaje por WhatsApp, ahí aparece en pantalla el número de WhatsApp, o tal vez quieras contactarnos por la página de Facebook. Búscanos ahí en Tu Presencia Iglesia. Estamos para servirte. Muchas bendiciones y esta es Tu Libertad. Nos vemos en el siguiente programa.